están en o que no se apruebe el reglamento interno el representante de la ANR. Los miembros que se abstienen, el representante del CONADIS. Habiendo aprobado el reglamento, ahora sí podemos trabajar y continuar todos los aportes, sugerencias. También tenemos ya acá la presencia del especialista, quien va a dar a conocer estos estudios que han venido realizando y concluido por parte del estudio Echecopar. En el reglamento interno, esto lo vamos a dejar abierto para la siguiente sesión. Se ha establecido un secretario. Como sabemos, las actas son suscritos por el presidente y lo acompaña la suscripción un secretario. La ley que crea el CEDIS no establece un secretario y esto lo tenemos que designar dentro de los integrantes del CEDIS quien pueda asumir o en su defecto también como presidente pueda designar a alguna persona y esto someterle a votación. Esto va a quedar pendiente para la siguiente sesión. En igual contexto tenemos el plan de trabajo relacionado a lo que se les ha alcanzado y nosotros reiteramos, en esencia, como ya lo dijo al inicio de la congresista Rosa, lo que necesitamos más de actividades, de acciones que se pueda incidir en estos temas, trabajar a fondo, ¿no? Trabajar a fondo referente a las reformas. Tenemos estudios que ya nos han alcanzado, también los vamos a alcanzar, del representante del SODIS, en este caso del doctor Alberto Vázquez. Tenemos estudios del estudio de Echecopar, cuyo uno de los integrantes que ha liderado estos estudios es el doctor Samuel Abad Yupanqui, esto a solicitud de la Sociedad de Síndrome de Down, que lo preside Liliana Peña Herrera, que por cierto está ausente. También es un tema que posterior lo tenemos que ver, cómo quedan los representantes de la sociedad civil que no tienen alternos. Eso ya posterior. En el plan de trabajo vamos a someter a votación igual, en su mismo contexto, ya que por motivos fuertes propio de la administración del Congreso no se ha podido socializar el tema. Sin embargo, quedando abierto, tiene la palabra la congresista Rosa. Señor, yo expresé un punto de vista desde el inicio de la reunión que a mi criterio el plan de trabajo requería ser mejor analizado, porque yo no entiendo, señor, un plan de trabajo que solo sea un plan de actividades, con todo respeto. Un plan de trabajo, señor, tiene que tener relación con los contenidos del trabajo de la comisión. Si ahora mismo hemos percibido un pequeño matiz, la diferencia entre interdicción civil e interdicción penal, su aplicación en medidas de seguridad, la comprensión del ámbito de vigencia de la comisión, las relaciones patrimoniales, ¿no?, o de otra naturaleza que están a la base del tratamiento civil en el caso de los discapacitados. Yo por lo menos creo, señor, que necesitamos tener un mínimo de acercamiento al tema para aprobar nuestro plan de trabajo. El plan de trabajo, hasta donde yo he leído, señor, y he leído con cierta curiosidad, dice, primero actividades de la sociedad civil, después dice actividades de las instituciones, o sea, de la Defensoría del Pueblo, del Poder Judicial, de la RENIEC. Luego dice, dice que tenemos que desembocar en la modificación normativa. Y luego hay actividades macrorregionales, ¿no es cierto?, e interregionales. Pero son actividades con las que yo estoy en absoluto de acuerdo, pero a mí me da la impresión que antes de aprobar este plan de actividades, no digo que tengamos que tenerlo todo perfecto, ¿no?, pero debemos recibir 1, 2 o 3 expertos de fondo que toquen el tema, como el que hoy día vamos a escuchar al doctor Samuel Abad,
Yo me atrevería hasta a decir que escucháramos con más prolijidad lo que ha trabajado la Católica sobre este asunto, o de repente algún experto en normatividad civil sobre la materia, para ver qué relación puede haber entre los contenidos normativos que debemos modificar y nuestro plan de trabajo. Porque no podemos echar a andar el plan de trabajo si no tenemos un mínimo de coherencia entre nosotros sobre cuáles son las principales modificaciones normativas que tenemos que tener, ¿no es cierto? Hay un libro de la Defensoría del Pueblo sobre la discapacidad, hasta donde yo recuerdo, ¿no? Entonces, a mí me parecería importante, por ejemplo, recibir un informe, trabajarlo con acuciosidad de la Defensoría del Pueblo. Entonces, no estoy retrasando el plan, sino me parece que para dotarlo de un contenido más cualitativo que refrende lo que va a ser las grandes líneas de modificación normativa y el plan de herramientas ya de trabajo, de difusión, de ese contenido de modificar, deberíamos tener un acercamiento. Estoy pensando, señor, en un acercamiento de 2 o 3 sesiones máximo al tema, ¿no? No estoy pensando que en 9 meses tenemos que ponernos de acuerdo en un contenido, no, sino un primer acercamiento, ¿no? Un primer acercamiento y sobre esa base organizamos nuestro plan de actividades. Es mi percepción que, por supuesto, está sujeta a vuestro punto de vista, ¿no? Dado la coyuntura, creo, para ya ganar tiempo, también tenemos la presencia de un experto en este tema del estudio de Checopar. En esencia, en el plan de trabajo, en la última hoja, hay unas actividades, es propia de las funciones como presidente con el personal que me acompaña, lo vamos a ejecutar. Lo que sí quedaría en todo caso, para ya no entrar al debate, se posponga para una siguiente sesión para que lo puedan analizar propiamente dentro del trabajo propio de la comisión. Pero, reitero, nosotros vamos a ser lo más transparentes. Acá le hemos adjuntado algunas actividades que ya propio como presidencia, con el personal que nos acompaña, vamos a operativizar, sin descuidar, obviamente, el fondo que es la reforma, porque son personas comprometidas con el tema de discapacidad, y acá no hay horario, que ya es sábado, domingo, y parte de esas actividades probablemente van a ser incluso hasta fines de semana, en fin. Nosotros vamos a dar la palabra a, bueno, acá de vuelta nos pide la vicepresidenta la intervención. Sí, señor. Voy a tratar después ya de no hablar más. En el esquema general del plan de trabajo, señor, se señala en primer lugar un objetivo central, que es la redacción de la propuesta normativa, y objetivos secundarios que tienen que ver ya con actividades y tareas. Entre las tareas, señor, en ese objetivo general hay un recuento histórico, un señalamiento de que el marco normativo tiene que ver con la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad de Naciones Unidas y la necesidad de advertir el tratamiento específico a discapacidades severas y el sistema de apoyos y salvaguardos que sea alternativo a la interdicción. Entre las tareas del CEDIS se señala el objetivo central, revisar el Código Civil y concluir en un plazo no mayor de 1 año. Y las tareas secundarias, tareas y actividades, calendario de reuniones, documento borrador sobre capacidad legal, buenas prácticas sobre capacidad legal, audiencias, conversatorios, talleres, mesas de trabajo, conferencias magistrales, recojo de información, mejoramiento del documento base, aprobación interna de anteproyecto, estrategia para su presentación. Ese es básicamente el contenido del plan de trabajo. Entonces, lo que estoy diciendo es que a mí me parece que tenemos que tener un documento de base, para ponerlo en el lenguaje de la presidencia, un documento de base, un minimorum, para echar a andar un plan de actividades. Y porque después el plan propone actividades de recojo de testimonios a la población con discapacidad, que sea tarea de los representantes de la sociedad civil, luego evento de representantes del Poder Judicial, luego evento, grandes foros por microrregiones, Cusco, Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Piura, pasantías, invitados especiales, y una metodología para formular el anteproyecto de ley. Y la colaboración con la cooperación técnica internacional. Entonces, no es
no es falso el señalamiento que estoy diciendo, que la propia percepción de la presidencia de que tenemos que elaborar un documento de base o ideas fuerza, un punto de partida de base, es el preámbulo para trabajar este plan de actividades, que me parece más preciso el nombre que se le ha dado al plan de trabajo, como punto de partida. Por eso, señor, ya no le demos más vueltas, yo lo que planteo es que quedemos ahí. Hoy día vamos a recibir el informe del profesor de Derecho Constitucional, el doctor Samuel Abad Yupanqui. Plantearía que para la próxima reunión, de repente hoy día podemos organizar 2 disertaciones más, y luego creo que habrán las condiciones básicas. Pensaría que podría ser una de la Defensoría del Pueblo y otra podría ser de personas que están aquí y son miembros de la comisión, como el doctor Alberto Vázquez, como la representante de la Católica, para que todos hagamos conocimiento colectivo de lo que ya hay trabajado, y luego, sobre esa base de contenidos, discernir un poco nuestro plan de actividades. No pretendo atrasar el plan de trabajo, lo que pretendo es que todos estemos en un lenguaje común, ¿no? Nada más, señor, discúlpeme. Ahí. Sí, efectivamente, ya le hemos señalado dentro de las actividades, en el cuadrito hay una línea de base sobre la capacidad legal que vamos a recoger. Bueno, habiéndose quedado pendiente la aprobación del plan de trabajo subsecuentemente de los grupos de trabajo, continuando la orden del día, tenemos como último punto la exposición del doctor Samuel Abad Yupanqui, quien viene en representación del estudio de Echecopar para tocar derechos humanos y discapacidad. Tiene la palabra el doctor Samuel. Muy buenas tardes. En primer lugar, señor congresista John Reinaga, presidente de la Comisión Especial, señora congresista Rosa Mavila, vicepresidenta, distinguidos integrantes de la comisión. Yo quisiera agradecer la muy gentil invitación de parte de la comisión para hacerles una brevísima síntesis de un informe que hace algún tiempo se elaboró en el estudio en el marco de sus actividades pro bono para la Sociedad Peruana de Síndrome de Down. Es un informe que se llevó a cabo incluso antes de que se aprobara la ley de personas con discapacidad y, sin duda, si a ustedes les parece oportuno, no sé si ya lo tengan aquí, se podría distribuir sin ningún problema. Y quisiera tratar de ser muy puntual, porque aquí estamos hablando en realidad de un tema de derechos humanos que involucra a todas las instituciones aquí presentes y en la cual hay asistentes que sin duda son especialistas y por eso coincido con la opinión de la doctora Mavila en el sentido que habría que escuchar también otras opiniones, porque creo que de diversos sectores hay bastantes elementos que aportar y porque más aún el reto de esta comisión es muy importante y el reto de esta comisión no es fácil de plasmar en la realidad. Quisiera comenzar con algunas reflexiones que están en esta breve presentación que se ha planteado, donde se parte de reconocer el modelo social que está reflejado en esa cita. La discapacidad, se dice, deja de ser entendida como una anormalidad del sujeto y comienza a ser contemplada más bien como una anormalidad de la sociedad. Una síntesis de la explicación del modelo social. Y en segundo lugar, también quisiera resaltar una cita, un par de citas que no se aprecian lamentablemente ahí. Algo ha pasado con el modelo, con el PowerPoint, pero está en la diapositiva, donde lo que nos rescata esta segunda diapositiva es que el concepto de discapacidad y el concepto de normalidad está evolucionando. La primera cita se refiere al preámbulo de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, donde ratifica que estamos hablando de un concepto que evoluciona. Y esta cita también la hace un destacado profesor de Derecho Civil, Juan Espinosa, donde ratifica que el concepto de normalidad va evolucionando. Y es interesante rescatar cómo el tema de capacidad, desde el punto de vista jurídico, básicamente ha sido trabajado desde el derecho civil. Y consideramos que este enfoque de la capacidad no solamente debería verse del derecho civil, sino también desde la perspectiva de los derechos humanos y obviamente también desde la perspectiva del derecho constitucional, porque estamos hablando de un derecho humano, sin duda. ¿Las personas con discapacidad tienen derechos humanos al igual que los demás? ¿Sí o no? Sin duda, la respuesta es positiva. Sin embargo, las preguntas que se plantean es, ¿puedo trabajar si soy una persona con discapacidad?
¿Puedo votar en las elecciones si, por ejemplo, he sido declarado interdicto? ¿Puedo celebrar contratos? ¿Puedo casarme? Tengo, muchas gracias, libre acceso a los servicios públicos. Cuando se trata de la figura de la interdicción, que está regulada hoy día en el Código Civil, ¿es la alternativa adecuada para proteger a una persona con discapacidad o es una alternativa demasiado extrema? Veamos. Hay que tomar en cuenta que estas preguntas y estos temas se plantean desde un enfoque de algunos modelos que los que están aquí presentes conocen perfectamente. 3 modelos que han marcado la pauta de este conjunto de disposiciones, prácticas, conductas y normas que pueden evidenciarnos cómo la situación ha ido cambiando y evolucionando. El típico modelo original de la presidencia, que definía la discapacidad como un castigo divino, un castigo natural. Las personas con discapacidad resultaban innecesarias en la sociedad. Un modelo rehabilitador, un segundo modelo, que implica que hay que normalizar, hay que rehabilitar a la persona con discapacidad para colocarla en plano de igualdad con las personas normales. Y un tercer modelo, que es el que ahora se está desarrollando y que se refleja en la Convención, que es el modelo social. Y en realidad estos grandes modelos se reflejan en las leyes de los países, en los códigos civiles, y determinan increíblemente la mayor o menor vigencia de los derechos humanos, incluso eventualmente hasta su exclusión. Por ejemplo, una persona interdicta, una persona declarada judicialmente interdicta, deja de ser titular de derechos fundamentales. Deja de pasar a ser un titular de derechos fundamentales para que su voluntad sea sustituida por la del representante. ¿Eso garantiza los derechos de una persona con discapacidad? ¿Qué ha ocurrido en el Perú a nivel normativo? La gran norma que regula esta materia es el Código Civil del 84, que está próximo a cumplir 30 años. 30 años. Luego de ello viene la Constitución del 93, que reconoce situaciones puntuales, entre ellas la posibilidad de suspender la ciudadanía si una persona es declarada interdicta, con lo cual no puede votar la persona declarada interdicta y en consecuencia pierde sus derechos políticos. Una ley general de la persona con discapacidad, hoy derogada, la 27050, y el gran motor que genera esta reunión, que genera esta comisión, es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del 2008, que como saben perfectamente apunta hacia un modelo distinto. El Código Civil apunta hacia un modelo rehabilitador y la Convención apunta hacia un modelo social. En consecuencia, lo que se plantea ahora es cómo hacer para que estos modelos puedan aterrizar en la norma vigente y de esa manera poder ir revisando sus alcances. ¿Y esto por qué? Porque reiterábamos, cuando hablamos de discapacidad estamos hablando de derechos fundamentales. Y hay una diapositiva que me parecía importante rescatar, que es esta. La titularidad de los derechos fundamentales se predica respecto de las personas con discapacidad de la misma manera que las demás personas. Sin embargo, como todos sabemos, los derechos no son absolutos y pueden haber restricciones, pueden haber limitaciones, pero si aceptamos que una persona con discapacidad también es titular de derechos, obviamente tendremos que ver en qué casos se puede restringir para garantizar otros derechos. Es decir, el enfoque ya no es de una norma civil solamente, sino el enfoque es de encontrar reglas de ponderación que permitan decir, yo puedo restringir los derechos de una persona con discapacidad cuando se justifique realmente y no sencillamente porque una ley así lo asume. Y en consecuencia, a partir de supuestos de la restricción a los derechos, para ser válida para una persona con discapacidad, debe respetar también el test de proporcionalidad. Si no, no estaríamos asumiendo que se trata de una persona que es titular de derechos fundamentales. Quería rescatar esta cita porque nos marca el enfoque desde los derechos fundamentales. Ahora, ¿cómo se ha enfocado esto en el Código Civil? Como todos saben, el enfoque del Código Civil es, la regla general es todas las personas mayores de 18 tienen plena capacidad. Sin embargo,
hay algo que le llaman excepciones y que en el fondo serían restricciones a la capacidad. ¿Cuáles son las restricciones? Las que prevén los artículos 43 y 44. Acá menciono solamente algunas. Son absolutamente incapaces los que por cualquier causa se encuentren privados de discernimiento. Y después dice, artículo 44, inciso 2, son relativamente incapaces los retardados mentales. Y ahí se plantean algunos temas respecto a que por qué una persona retardada mental automáticamente se asume como una persona con incapacidad relativa. O qué implica que una persona privada de discernimiento sea absolutamente incapaz. Si asumimos que son títulos